Bueno, con toda esta vorágine en el entorno económico del coronavirus, de todos los asuntos que se han estado posponiendo, de todos los asuntos que se han estado suspendiendo, pues esto hay que sumarle el asunto económico. El asunto económico lo he dicho 20,000 millones de veces desde hace mucho tiempo, en diversos videos, tanto de Pueblo Informado como de este canal de YouTube de Leonardo Schweben, que puedes ver en Facebook de Pueblo Informado y en las redes sociales de tu servilleta Leonardo Schweben. He estado insistiendo acerca del asunto económico. Este jueves 12 de marzo de 2020 fue un jueves negro. Todas las bolsas prácticamente se fueron para abajo, el dólar en el caso de México subió, pero no solamente es eso, sino que el plan de contingencia, el plan económico, pues por lo menos en numeritos no está dando. Son lo que podríamos decir que es una economía contagiada por un virus muy grave, y no es el coronavirus. Bueno, los reportes económicos no son nada halagadores, sobre todo cuando uno de repente está viendo este tipo de situaciones. México fue la única economía de la OCDE que cayó en 2019 y además amenazan con calificaciones relacionadas con Pemex. Moody's afirmó que la calificación crediticia de México peligra a la baja por los efectos de la crisis de los mercados petroleros. Sobre Pemex, la OCDE dio el anuncio sobre México sin tener los datos de Argentina, Rusia y Arabia Saudí. La economía mexicana fue el único país de G20 que se contrajo en 2019 con una baja del PIB del 0.1%, que en realidad fue 0.14%, pero el panorama para 2020 tampoco es mejor. La agencia Moody's afirmó que las notas de Pemex y del país podrían recortarse, aunque faltan por conocerse los datos de Argentina, Rusia y Arabia Saudí. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo expuso que el resultado de México durante 2019 contrastó con la subida del 2018, que fue de 2.1. México encadenó los 4 trimestres del año anterior con una bajada de 0.1 en cada uno, ya al final quedó en 0.14. Para 2019 el crecimiento del PIB en el G20 se redujo hasta en 2.9%, siendo China el país que más progresó con 6.1 y México el que menos. Por su parte, Brasil registró un incremento de 1.1 frente al crecimiento de 1.3 del año anterior. Estos numeritos son muy importantes porque, a reserva de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros hagamos o de las buenas intenciones o de todo lo que implica este asunto, lo he dicho en otras veces y lo vuelvo a decir. En el fútbol, el que mete más goles gana. No necesariamente es el mejor equipo, no necesariamente es el que dominó, no necesariamente es el que jugó mejor, pero gana el que mete más goles. Para medir un triunfo en el fútbol, te dan 3 puntos. No te dan 2, ni 1.5, ni 4, te dan 3 puntos. Punto. 3 puntos. Si tú quieres entrar al Campeonato Mundial de Fútbol, tienes que jugar con las reglas del fútbol. Las reglas del fútbol dicen que juegan 11 contra 11 con una pelotita que le estás pegando, el que meta más goles pasa. Hay algunos otros asuntos, unas reglas específicas para el fuera de lugar, para el penal, para las faltas, para la utilización del VAR, pero en general las reglas son las mismas. Si ganas son 3 puntos, si empatas es 1 punto y si pierdes son 0 puntos. Lo mismo puede aplicarse si anotas un touchdown, son 7 puntos, lo mismo una canasta puede llegar a ser de 3 puntos, si es de lejos, etcétera, etcétera. Son reglas. Bueno, en la economía mundial, las reglas son las mismas.
Pueden ser reglas injustas, pueden ser reglas neoliberales, pueden ser reglas tendenciosas, pueden ser reglas que nada más manejan unos cuantos, pero son las reglas. Y las reglas se manejan con números. Ese número, que en el fútbol son 3 puntos, si ganas un partido de fútbol, en la economía mundial se llama crecimiento y se llama PIB, Producto Interno Bruto. Aunque no nos guste, así se mide el mundo. Aunque no le guste a López Obrador, así se mide el mundo. Esto no es una cuestión de buena apreciación, esta no es una cuestión de percepción, no es una cuestión de yo soy mejor que tú. Así se juega el fútbol. Que el Liverpool debió haberle ganado al Atlético de Madrid, pues sí, tuvo mejores oportunidades, pero pues el portero del Atlético de Madrid pues hizo cosas maravillosas y a final de cuentas el que metió los goles fue el Atlético de Madrid y eliminó a Liverpool. ¿Que Liverpool jugó mejor? Pues sí, pero quedó eliminado. Si México no juega el partido internacional, México no va a avanzar. En el campeonato del mundo de la economía, estos son los que juegan, es este grupito que se llama el G20 y puede ser un grupito pues tendencioso, neoliberal, maldito, ponle el título que quieras, el adjetivo que quieras, pero así se juega en el mundo. Si tú eres un inversionista y ves y tienes, bueno, decir una cifra tonta, pero bueno, tienes $1 millón y vas a invertir en un país, pues ¿qué prefieres? ¿Invertir en un país que crezca o en un país que no crezca? Bueno, son reglas del mundo, reglas mal hechas, reglas tontas, reglas arcaicas, reglas neoliberales, pero así se juega el fútbol en la economía. Respecto a los resultados del PIB en el cuarto trimestre de 2019, se contrajo de manera notable en Japón, y juega el mismo partido Japón, menos 1.8, Sudáfrica 0.4, Italia 0.3, Francia y México menos 0.1. Japón bajó más que México, más que Sudáfrica, más que Italia, más que Francia, más que México. Así se juega en el mundo. Japón le fue como en feria, también le fue como en feria a Sudáfrica, también le fue como en feria a Italia, y a México y Francia empataron. En el otro lado, las economías que crecieron de manera significativa fue Turquía 1.9. Es una buena comparación porque no estamos hablando de ningún país fuera de serie, estamos hablando de un país normal, pues, en este caso, digo, no porque haya países anormales, sino me refiero de una economía que no es del primer mundo. China 1.5, Corea 1.3, y el aumento fue estable en Indonesia, India, Estados Unidos 1.2, 1.1, Estados Unidos creció 0.5, o sea, la mitad de un punto porcentual. Moody's afirmó que la calificación crediticia de México peligra a la baja, aunque aún analiza los efectos de la crisis de los mercados petroleros. La agencia calificadora estimó que la economía mexicana crecerá 0.9% durante 2020, un recorte de 0.1 respecto al estimado en otros tiempos. Bueno, ya hay otras corrientes que dicen que no, que México va nuevamente a decrecer. De acuerdo con esta calificadora, las medidas tomadas por el mercado afectarán el perfil crediticio de México. Ojo con este asunto. La caída de los precios del petróleo y el riesgo de que estos se mantengan bajos amplifican el riesgo. Y si a esto le unimos el asunto del coronavirus y de todo ese tipo de cosas, pues aquí lo dice, por el coronavirus la OCDE recorta 2.4% las previsiones de crecimiento mundial para 2020. Aunque México esté blindado, como dicen, aunque en las conferencias mañaneras López Obrador ha insistido
que México está bien, que tiene finanzas sanas, esto no es una cuestión de finanzas sanas, o esto no es una cuestión de si me gusta o no me gusta. El mundo juega así, que es injusto, vuelvo a lo mismo, que es tendencioso, pues sí, ponle lo que quieras, pero en el mundo, en el campeonato mundial de economía, México está perdiendo. No es el peor país del mundo, pero está perdiendo. Y no veo yo la manera en que pueda ganar.